Bienvenidos sean todos a una edición más de Drunk History. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, directamente traído desde las selvas de Chiapas. Con ustedes, Emilio Fuentes Reyes, quien nos hablará de un personaje sumamente importante en la historia del derecho y de Roma, mientras lo emborracharemos constantemente. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Emilio y el día de hoy las personas a cargo de este programa fueron muy amables al invitarme a explicar la historia de uno de los personajes muy relevantes en la historia del derecho y muy relevantes en la historia de Roma. Este personaje se llama Marco Tulio Cicerón. Eh, su su vida está narrada en esta bella obra que se llama La columna de hierro. Es una obra histórica, pero a su vez es una novela. Y pues yo sé lo que están pensando muchos de ustedes. Ay, es una novela histórica, qué aburrido. Mejor leo libros de fantasía, de misterio, de detectives. Déjenme decirles que la historia de Roma, si sea película o si sea serie, sería lo más genial que alguna vez en su vida podrán ver. Está llena de misterio, traición, es un caos total, sobre todo en las últimas etapas de la República. La producción también fue muy amable y me regaló una cuba, muy buena por cierto. Muchas gracias producción. Y pues bueno chicos, antes de cualquier cosa tengo que explicarles más o menos por qué momentos pasaba Roma en este periodo. La situación social en Roma era bastante compleja. La república estaba llegando a su fin. Claro, eso ellos no lo sabían, pero pronto sucedería. En la clase alta de la sociedad y también en el Senado existía mucha corrupción. La clase media era sobreexplotada con impuestos excesivos y la clase baja era sobornada. La discriminación hacia los itálicos, quienes eran las gentes que vivían fuera de Roma, era bastante notoria. Los itálicos pagaban más impuestos que los habitantes de Roma. En el ejército muchas veces la palabra de un soldado romano tenía más peso que la de un comandante itálico. Todo esto llevó a una etapa de muchas inconformidades. Draso, el noble Draso, él era un visionario. Quería que el Senado fuese lo que antaño fue. Quería darle la ciudadanía a los itálicos y justicia para estos. Quería acabar con la corrupción de la clase alta. Lamentablemente lo asesinaron. Y cualquier parecido de estos actos con la realidad es mera coincidencia. Un brindis por todos esos grandes hombres que nos quitaron antes de tiempo. Mm, Bueno, continuando con la vida de Marco. Eh, Marco fue en un chico que nació en Arpiño, en una pequeña islita. Se encontraba su casa. Su madre, Elvia, de los Elvios, lo tuvo a los 16 años. Su padre y su abuelo, llamados también Marco Tulio Cicerón, eran dos hombres, por mucho que se parecieran, diferentes. El abuelo era certero, regio, bastante directo, no se guardaba nada. En cambio, el padre era más sutil y más calculador, más inteligente. Pero quien llevaba las riendas de esa familia, directa o indirectamente, era Elvia. Marco creció, la verdad, sin mucho interés en lo que pasaba a sus alrededores. 4 años después fue que nació su hermano, Quinto Tulio. Y pues ahí pasó la mayor parte de su niñez. Tuvo un maestro que vivía en la casa, se llamaba Arquías. Arquías era el maestro Marco Tulio y técnicamente no le cobraba nada a los padres de Marco porque vivía en la casa donde Marco residía. Este, Fue entonces que todos estos sucesos que ya les he contado con anterioridad empezaron dándose. Son contemporáneos, solamente que yo quise dividirlos para no
entremezclarlos tanto como sucede en el libro. Estando un poco tiempo después, fue que Marco entró a la escuela de Pilón, donde conoció a Julio César, a su rival de toda la vida, Lucio Sergio Catilina, a Pinzón y Quinto, Curio, primo de Livia Curio, prometida de Lucio. Esta mujer es bastante importante porque de cierta manera Marco siempre quiso estar con Livia Curio, pero lamentablemente Livia Curio estaba comprometida, como ya había dicho, con Lucio Sergio Catalina. Y este matrimonio era cuando menos solo por intereses. ¿A qué me refiero por intereses? Pues Catilina era un apellido que se remontaba desde los orígenes de Roma, desde sus orígenes. Entonces era alguien sumamente importante. Era el nombre, era sangre azul, por así decirlo. Y en cambio, Livia Curio era huérfana. Su mamá murió de una enfermedad y su papá se suicidó. Y ella heredó la fortuna de su familia. Entonces era un matrimonio por intereses. La familia de Catilina necesitaba el dinero y la familia de Livia el renombre. Entonces, al casarse, ambos obtendrían lo que buscaban. Pasa que en sí Livia no amaba a Lucio. Decía que era guapo, pero como dije, era un matrimonio arreglado. Y a Marco no le gustaba mucho esa idea. Sin embargo, Marco siempre que podía la iba a buscar. Y aunque él no se percatara, pues porque era medio güey, la verdad, Marco a veces, Livia también lo buscaba a él. Bueno, volviendo a la escuela, Marco se juntaba mucho con Julio César. Eran compas. Y pues Pinzón, Quinto Curio y Lucio Catalina, perdónenme, eran otro grupito de compas. Entre ambos no se caían bien, y pues muchas veces sí se molestaban entre ellos. Pasa y resulta que un día Sergio Lucio llega enojado y porque Julio César se juntaba mucho con Marco, llega y le tira su pastel. Y Julio César, pues que pronto vamos a hablar más de él, ya vendrá un pequeño resumen de lo que en la persona que fue Julio César, le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me agredes, Y Lucio dijo, pues porque quiero, porque puedo y porque no tengo nada mejor que hacer. Entonces empiezan a pelear. Marco Tulio, que no tenía nada que hacer así, se cae, ¿qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? ¿Por qué agredes a mi compa? Entonces se mete en la pelea y empieza a pelear con Sergio. Llega Pilón, los descubre y les dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se están peleando? Entonces, pues, manda a llamar a ambos. Pues, uno dice su versión, el otro dice la otra. Sergio dice que Marco utilizó golpes bajos para ganar la pelea. Y pues al final, lamentablemente, y como ya había mencionado en la parte anterior, eh, la opinión de un romano con apellido vale más que la opinión de cualquiera. Entonces, obviamente le dieron predicción a lo que decía Sergio Tulio y de como castigo azotaron al pobre de Marco. Sin embargo, Marco Tulio demostró una gran valía al no quejarse, al no gritar cuando lo azotaban, al ni siquiera hacer un gesto de dolor. Esto hizo que Aurelia, la madre de Julio César, perdónenme, se quedaba bastante impresionada y le regaló un collar que Marco Tulio apreciaría y jamás se quitaría. Ese collar Marco Tulio lo atesoró como no tiene idea. Yo digo que un brindis por la valentía de Marco Tulio. Continuemos. Continuando con la vida de Marco Tulio, pues tenemos que tener en cuenta, y como ya había mencionado,
que tras la muerte de Druso empezó una guerra civil. La guerra civil pues seguía en pie, no eran guerras, no, incluso actualmente las guerras civiles normalmente son largas, a veces no afectan directamente a una población porque las batallas se dan en lugares diferentes. Y en cierta parte este era el caso. Marco Tulio continuaba con su vida y como había dicho, a veces no estaba muy interesado en lo que pasaba. Noé Benjoe es un amigo de Marco Tulio, era un actor y productor teatral y pues era relevante más adelante en la historia, pero pues cabe recalcar que tenía este amigo. Julio César y Marco Tulio llevaban clases de esgrima con Gallo, eh, porque a pesar de que muchas veces a los jóvenes romanos siempre se les enseñaba esgrima, porque lo que es la carrera militar en Roma era muy importante. Entonces tenían que, tenían que saber luchar. Siempre era muy remunerada tanto de gloria y a veces de dinero, de tierras incluso, lo que eran las legiones romanas. Gracias a eso, Julio César, que es bastante importante, se hizo riquísimo, pero riquísimo, gracias a las conquistas que él mismo elaboró. Lamentablemente, el abuelo de Marco Tulio, fallece por estas épocas y como el padre de Marco Tulio era diferente, Marco Tulio, el abogado, pasa a ser el pater familias, o sea, pasa a dirigir la familia. Eso sí, su maestro Arquías lo ayuda a llevar sus cuentas y se queda con él. Marco Tulio no está muy interesado en el ejército, entonces decide estudiar leyes con Escaévola, un gran maestro en esta rama. La guerra civil continúa y sus mareas cambian, mueren líderes y cabe mencionar que Lucio, al ser unos cuantos años mayor que Marco Tulio, se había enlistado en las legiones y pues ya era un legionario experto, según esto el mejor espadachín de todos y que era un gran guerrero que hizo grandes hazañas en las batallas. Un día en la clase de Gallo estaba practicando sus alumnos. Entonces llega Sergio Lucio Catilina, llega Pinzón y llega Quinto Curio. Un exalumno de Gallo, estos tres. Entonces llega y dice, ¿quién es su mejor espadachín que me enfrente? Entonces, en eso, pues, Sergio ve a Marco Tulio a la distancia y dice, ya, este es mío, me lo voy a echar. Y dice, te desafío, Marco Tulio, a ti, tú y yo, un duelo. Gallo, pues la verdad se quedó impactado y fue y le preguntó a Marco Tulio, oye, ¿si quieres pelear con él? Y yo, sí, sí quiero pelear con él, pues, ¿por qué no pelear con él? Pues digo, eso es luchar en el ejército y tú estudias leyes y no te interesas en el ejército. ¿Y qué? Eso no significa que no me pueda agarrar madrazos con alguien. Bueno, pues si tú quieres, date. Obviamente, tampoco eran bárbaros. En cierta parte sí, pero en esto no. Y las espadas estaban encapotadas, tenían protección. Entonces empieza la batalla. Pa, 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 pa. Fue una batalla pareja. En eso, en algún momento de la batalla, eh, Catilina le quita la protección a la espada de Marco. Entonces la espada de Marco ya estaba afilada. Y de igual manera, de alguna forma, Marco le quita la protección a la espada de Catilina. Entonces, el duelo amistoso, el duelo de práctica pasó a ser un verdadero duelo a muerte. Un verdadero duelo a muerte con espadas. Quedan unas gladius. Por si no lo saben, las gladius eran la espada típica romana, muy efectiva para la guerra y muy efectiva para las legiones. Entonces, la batalla continuó. Gallo, que la verdad no era tonto, trató de detenerlos varias veces, pero ambos se opusieron y le dijeron no.
nosotros luchamos hasta el final. Fue entonces que la lucha se alargó, pero quién sabe cómo, Sergio cayó al suelo y la espada de Marco Tulio estaba aquí, a nada de matarlo. Marco Tulio pudo haber matado a Lucio Sergio Catilina en ese mismo momento, y como era un duelo oficial, un duelo a muerte, nadie podía haber dicho nada. Pero justo antes de matarlo, él decide no hacerlo. ¿Por qué? Porque en sus ojos, en los ojos de ese hombre con quien siempre tuvo problemas, vio alivio. Entonces fue incapaz de matarlo. Eso se llama tener mucha piedad. Lamentablemente, esto para Marco fue bueno y malo. Bueno porque pues, en cierta parte ganó renombre. Demostró que lo que decía Catalina en puras fanfarronerías. Malo porque le traería problemas a futuro, lamentablemente. Y para Sergio fue lo peor. Fue un golpe en su honor como hombre. A ver, los rumores se esparcieron. Ya saben cómo son las gente chismosas. Seguro había esas señoras de las esquinas que dijeron, ay, mira, ¿quién perdió? Y pues como todo buen chisme, basta una chispa para que se prenda todo y todos lo sepan. ¿Qué pasa? Pues resulta que se corrió la voz de que un Catelyn que había servido en el ejército, que había sido un gran guerrero, había sido derrotado por un simple ciudadano romano. La verdad es que sí, poseía la ciudadanía, pero no tenía un apellido del renombre que tenía Lucio. De hecho, tanto Pulión, su maestro, dijo, Pilón, perdón, su maestro dijo que lo único relevante de Marco Tulio era por la familia de su mamá, los Selvios, que sí era una familia importante, que fue un derrotado casi por un don nadie que estudiaba leyes. Eso fue un golpe muy bajo para Lucio Sergio. Yo, en mi opinión, sí lo hubiera hecho y lo hubiera matado. Pues sí, de las que se ahorró si hubiera hecho eso. Bueno, continuando, continuando. Esto es un cierre de etapa. El libro que ya les mostré divide la vida de Marco Tulio en 4 etapas. Todo lo que les he contado hasta ahorita corresponde a la primera etapa, la etapa de infancia y juventud. Ahora vamos con la etapa del abogado, cuando Marco Tulio, al seguir estudiando con Scaevola, se volvió una persona más capaz, más preparada en el derecho romano. Pero antes les voy a decir más o menos cómo es que el fundamento del derecho romano, que se da en la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas, llamada también de Cividal, fue el primer ordenamiento jurídico escrito en Roma, en el 450 a.C. Gracias a estas nacen los juristas y los abogados. Cada tabla tiene un contenido. Las tablas de la 1 a la 3 tenían temas civiles y de procedimientos civiles. La cuarta y la quinta de sucesiones. La sexta y la séptima de obligaciones y derechos reales. La octava y novena de derecho penal. La décima era de derecho sacro y las últimas dos, la onceava y la doceava, eran complementos de las anteriores. Estas tablas son de suma importancia para el derecho romano. Y esas fueron las leyes de las 12 tablas. Bueno, continuemos con la segunda fase de la vida de Marco Tulio Cicerón, la fase del abogado. Aquí ya sus estudios con Scaevola continuaron.
E igual que con la parte anterior, pero esta vez yo mismo se los contaré, voy a describir un poco la situación social. En esa época había un dictador que se reelegía cada año, Sina, que es pero específicamente no es la concepción de dictador que ustedes están pensando. En Roma, un dictador era una magistratura temporal, pero en el sentido de que esta persona ocupaba el cargo y tomaba las decisiones que fueran necesarias durante un periodo de tiempo largo. Precisamente estaba en una crisis. Entonces el Senado lo escogía y lo iba reeligiendo cada año, porque normalmente los cónsules solo pueden estar un año en el poder. El dictador no, el dictador dependía del tiempo de la crisis. Si la crisis duraba 5 años, el dictador, a menos de que cambiasen a otro, duraba 5 años el poder. Se escogía la persona más capaz. Una vez terminada la crisis, como eran personas de honor y como eran precisamente cargos honoríficos, el dictador dejaba el puesto y volvían a la normalidad. También en esta época fue el primer caso de Marco Tulio Cicerón, sobre un campesino llamado Perseus, que lamentablemente él, su familia y sus esclavos pasaban un mal momento y no habían pagado los impuestos. Como ya habíamos mencionado en el aspecto social, sí eran bastante exigentes y bastante mala onda con los impuestos a ciertas personas. Entonces lo encarcelaron y lo querían vender como esclavo, porque esos son los castigos que la ley impone ante esto. Sin embargo, pues está el elemento de la justicia. No tenía dinero para pagar. La ley decía una cosa, pero pues la justicia es otra. Y Marco Tulio, como gran abogado que es, logra ganar el caso. ¿Se acuerdan que yo ya les había comentado sobre Noé? Pues, ¿qué creen, compañeros míos? Buen whisky. Noé vuelve a tomar bastante relevancia en la historia. Noé, pues, como es de suponer y algo obvio, tenía un padre, Joel ben Salomón, así se llamaba su padre. Se podrán dar cuenta que tanto Noé ben como su padre tienen nombres curiosos. Eso es porque son hebreos. En esta época el Imperio Romano ya sabía, bueno, no, perdón, no el Imperio, la República Romana fue una época también de expansionismo. Entonces, efectivamente sí lograron abarcar una gran zona territorial. Y pues ya Roma tenía bastantes culturas dentro de su territorio. El territorio no de la capital Roma, sino de todo lo que comprendía la República Romana, que iba, pues en esta época con Julio César, Craso, Pompeyo, se expandiría aún más, claro. Pero pues ya para esta época un gran control de Europa sí lo poseía, ya habían pasado las guerras púnicas, por lo tanto también un gran control del Mediterráneo. Este, entonces, volviendo al punto en el que partimos, tanto Noé como Joel son hebreos, o sea, se son judíos. Como bien saben, todo esto se da al finalizar las etapas de la República. Por lo tanto, sí tiene concordancia con el supuesto nacimiento de Cristo, que se da curiosamente entre el fin de la República y el inicio del Imperio. Um, pues pasa algo con el padre. Principalmente le recomiendo, como ya habíamos mencionado, Noé es un escritor. Entonces le recomienda a su hijo casarse con Ersa ben Samuel, pues ella tenía dinero y podía pagar sus obras. Sin embargo, le surgieron varios problemas a este pobre hombre. El Senado estaba endeudado por las inversiones
de Joel que no habían funcionado, por lo que lo difamaron e inculparon. Fíjense hasta dónde podía llegar el Senado. Y pues lo metieron a la cárcel para que pagara sus deudas. Noé, como hijo preocupado y bueno que es, acude a Escaébola y a Marco. Y le dice, oigan, ¿saben qué? Es que el Senado son unos cabrones, encerraron a mi padre. Entonces Escaébola le dice, tranquilo, y manda por una caja que se encontraba debajo de su cama. Esta caja la abre y le da secretos del Senado, o sea, secretos de Estado a Noé para que así chantajee a los senadores. O sea, no era tonto mi buen amigo Skybola, era bien inteligente. Le dio secretos de Estado para que, tienes a mi pan cerrado, pues mira, ¿qué crees? Yo tengo este secretito tuyo. A ver qué parece. Y pues uno de esos secretos estaba fuerte, si le soy sincero. Consistía en que uno de los senadores tuvo relaciones con su hija. O sea, era un degenerado total. Y para que nadie más la tocase, la casó con un homosexual. Teniendo ese secreto en sus manos, Noé pudo negociar, o sea, chantajear la libertad de su padre. En agradecimiento a Marco le regaló para sus casos unas vestiduras blancas muy bonitas, un cinturón de plata, brazaletes y un anillo. También, pasado esto, Marco tuvo el primer atentado contra su vida. Sí, sí, sí. Estaba en un río y 4 hombres lo intentaron ahogar. Intentaron que pareciese que había sido una muerte natural. Entonces, pues efectivamente intentaron matarlo, pero Marco con astucia logró sobrevivir en parte porque mientras lo trataban de ahogar y como trataron de hacer que fuera una muerte natural acomodando su ropa y haciendo creer que se fue en la corriente, Marco pudo sacar la cabeza de a ratos para respirar. Sin embargo, y es curioso, lo que en verdad le salvó la vida ese momento fue el anillo, perdón, me confundí, qué tonto. Fue el collar que la mamá de Julio César le había dado. Ese amuleto ayudó a que Marco Tulio siguiera vivo. Y también Marco Tulio, que no es para nada tonto, recordaba que uno de sus agresores llevaba un anillo de esmeralda con diamantes y serpientes y juró que no se olvidaría de eso. Paz, malherido y en caballo, tomó el camino de vuelta a Roma y afortunadamente para él se encontró con una legión romana que al reconocerlo gracias a su difunto abuelo lo acompañó y lo escoltó hasta la ciudad de Roma. Tras esto, y al ver que la situación se ponía cada vez más difícil, Scaevola le dio a Marco Tulio a Sirio, un esclavo, para que lo cuidase. Pues en esta época era bastante común la esclavitud. Y pues muchos esclavos eran más fuertes, más hábiles que sus amos. Entonces, efectivamente, un esclavo podía ser un guardaespaldas. Hablando de esclavos, y creo que fue un dato que se me pasó, en la etapa pasada en su infancia, Eunice, la esclava de Arquías, Arquías le dijo a Marco que podía acostarse con ella. Eso era legal, siempre y cuando el amo del otro esclavo autorizase a la persona a hacerlo. Uno no podía tener relaciones con esclavo ajeno sin el consentimiento del amo de ese esclavo. Hacerlo y que te descubriesen ameritaba la pérdida de la libertad. Entonces tú pasabas a ser un esclavo.
pero pues para eso tienes tus esclavos, ¿no? Escaébola también le puso a Marco el caso de un forastero casino que se encargaba de manejar metales. Sin embargo, el gobierno no dejaba que este artesano hiciera joyería y en cambio le pedía que hiciera el uso de los metales pero con fines bélicos. Eh, Sin embargo, o sea, dirías, bueno, están en crisis, podemos pedirle que deje de hacer sus cosas y que nos ayude al Estado para, para tener más fuerza militar, que en vez de anillos bonitos nos haga espadas eficaces. Pero Vedanus, un colega que también manejaba los metales, había sido eximido por el gobierno. Podía seguir trabajando sus joyerías, sus cosas bonitas, todo eso. Y aquí se demuestra la poca equidad de justicia que había en esta etapa. Porque, pues sí, o sea, exacto, te encanta ser artesano, ¿verdad? Sí, haces joyitas muy bonitas. Pues qué, ¿sabes qué? Ya no harás eso. Ahora haces espadas, escudos, pilums, gladius, cascos, cotas de malla. ¿Y tú también haces lo mismo que él? ¿Sí? Ah, sigue haciendo tus joyas. No. Entonces, y aparte, este Vedanus le había ofrecido trabajo al capataz de este casino. Y así, de una manera pues, tramposa, llevarse a la gente de este pobre hombre. En este caso, Marco recurrió a uno de sus grandísimos amigos de la infancia, Julio César, que recién se había casado con Cornelia, la hija de Sina. Pues la verdad, la historia continúa, se la seguiré contando después de este traguito. Y, pero la historia, a partir de este momento, se empieza a ver por qué Roma era un... ¿Cómo describirlo? Un chiquero lleno de golpes en el cual si tú te volteabas por lo más mínimo que fuera, por lo más mínimo, o sea que digas, ah, ya te apuñalaban. Y no me refiero a las puñaladas que le dieron a Julio César. Pero pues un día había una gran tormenta y Marco Tulio se fue a refugiar al templo de Vesta, pues, porque la lluvia estaba muy intensa y todo eso. Y adivina quién se encontró ahí. Nada más y nada menos que a la bella Livia. Ya tenía mucho tiempo de no verse. Sin embargo, Livia se veía triste, apagada, como sin vida. Esto porque no podía ver a su hijo. Sí, efectivamente, Livia tenía un hijo que tuvo con Lucio Sergio Catelina. Y el hijo estaba con el tío. Quería verlo, porque ella sabía que si Lucio regresaba, le quitaría a su hijo y nunca volvería a verlo. Lucio, bueno, perdón, Scaevola le dice a Lucio que su cliente que siempre criticaba todo de Roma había muerto y le había dejado 100.000 sestercios. Para los que no sepan, los sestercios son la moneda de Roma. Eh, y pues, como ya les había dicho, había crisis, había, había guerras, y por eso es que había un solo gobernante. Pues Sina, el gobernante del que estamos hablando, fue asesinado en un motín cuando había ido a intentar detener el avance de Sila. En su lugar quedó Carbo. Y pues Scaevola vio a Pompeyo con el mismo anillo
del que habían ocupado en el primer intento de asesinato de Marco. Y este le comenta a Marco que este anillo era de una sociedad secreta. O sea, era algo así como muy exclusivo. Por cierto, esto no significa que como que toda la sociedad quisiera matar a Marco, claro está. Pero Pompeyo es un personaje muy importante, no solo en el libro, en la historia de Roma en general. Junto con Craso y Julio César, ellos fueron el primer triunvirato, que fue una alianza, porque pues viendo el contexto histórico, y como ya he dicho, Roma pasaba por momentos muy difíciles. Pompeyo, Craso y Julio César se ven muy involucrados en lo que va a ser la rebelión de Espartaco. Esto es un poco fuera de la vida de Marco Tulio, pero tenemos que tener en claro que estos personajes que se mencionan son muy importantes y no solo tienen efecto eh, en lo que le pasa a la vida de Marco Tulio, sino que también sus actos literalmente afectaron a todo lo que fue la República Romana, porque ellos, de manera directa o indirecta, sentaron las bases de la situación que daría nacimiento al imperio con Augustus, el protegido de Julio César. Entonces, pues podemos entender y suponer que son personas, no suponer, porque en verdad es un hecho que lo fueron. Personas muy, muy importantes. Tras esto, a Escaébola, lamentablemente lo matan en su litera. Le clavaron una daga. Eh, Lamentablemente y frustrantemente, sí pudo reconocer a quienes lo estaban asesinando, pero no pudo decir quiénes eran. Según esto, sus asesinos gritaron que viva Carbo. Tras su muerte, le dio su herencia a Marco Tulio, 50.000 sestercios, un sillón, un esclavo sirio y sus libros de leyes. Pompeyo mató a Carbo. Y aparte, mandaron a matar a varios senadores no corruptos. Entonces Sila, con el que estaba peleando Sila, entra a Roma. Porque sí, exactamente existe Pompeya, era una ciudad romana, pero pues yo me confundí, es Pompeyo, este es Pompeyo, un general y cónsul. Entra a Roma y se declara dictador. Se descubre que Pompeyo era espía de Sila y que siempre estuvo con él. ¿Y qué creen? Lucio Catilina tiene uno de esos dichosos anillos de esmeralda con diamantes y serpientes. Una vez sí les haya nombrado dictador supremo, eh, um, manda a un soldado a que hable con Marco Tulio. Y el soldado le dice, oye, ¿qué crees? Adivina quién te invitó a desayunar. Y me dice, no, pues, no sé quién, tú dime. Pues Sila. Ah, ya. Entonces, pues Marco Tulio va al palacio de Sila a desayunar. Mientras están platicando acerca de Escaébola y del abuelo de Marco, llega otro gran invitado, Julio César. Entonces ambos empiezan a hablar, recordar de cómo un rayo destruyó el templo de Júpiter cuando él entró en la ciudad. Júpiter es el dios mayor de los romanos, es la versión romana, la versión latina de Zeus, porque pues la verdad, siendo objetivos, mucha de la cultura romana se basa en la griega. En cuanto a los dioses, sí tienen sus cambios, pero en
esencia siguen siendo los mismos. Júpiter es Zeus, Neptuno es Poseidón, Venus es Afrodita, Marte es Ares, así. La Minerva es Atena. Em, Sila quería que Julio César se divorciara de Cornelia, pero él y Marco dijeron, no, 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 para nada. Y pues aquí sucede algo bastante curioso que les voy a proceder a contar. Pues... Espera, me perdí. Ah, sí, perdón. Ya ha sido demasiado de esto, pero... Oh, no puedo dejar. A veces se me va. ¿En qué nos quedamos? Ah, sí, es cierto. Pues adivinen a quién se encontró en el palacio de Sila. Adivinen, adivinen. Les doy chance. A ver, a ver, a ver. Ah, Quinto. Y no a Quinto Curio, a Quinto Sincerón. A quien ni sus padres ni Marco habían visto en un gran tiempo. ¿Por qué? Porque Quinto sí se enlistó en las Fuerzas Armadas. Quinto era un soldado. Estaba en el palacio de Sila, herido, pero siendo cuidado por médicos. Y curiosamente lo salvó Catalina. Catalina. Entonces, recapitulando, entonces, pues los hermanitos se reencontraron felizmente en los palacios de Sila. Pasando a otros temas, Libia, más turbios, de hecho, se... Bueno, al menos esto pensaba Marco. Livia fue a buscarlo para darle un testamento. Sin embargo, este no estaba y ella no dejó recado. Pasa y resulta que Livia y su hijo habían muerto, envenenados. La verdad es que esto es un poco más serio y me voy a quitar un poco los lentes para... Livia, según esto, según lo que el desgraciado de Catilina dijo, se había suicidado y había envenenado a su hijo. Pero como el veneno era demasiado lento, ella se apuñaló. Entonces, esto es lo que dijo Catilina. Pero lo que realmente pasó fue que Catilina era un... Lo estaba engañando a Livia y pasa, como ya les había dicho en un inicio, que ellos dos se habían casado. ¿Por qué? Porque Lucio tenía el nombre y Livia tenía el dinero. Entonces, para que Lucio pudiera divertirse bien, lo que hizo fue envenenar a Livia y a su único hijo para que así toda la herencia fuera suya. Fue un cabrón, fue un cabrón. ¿Y qué pasó? Que él y Julio César llegaron y lo que le dijeron a Marco no fue esto, fue que Livia se había vuelto loca, porque Catilina no era tonto. Había pasado el rumor de que Livia estaba loca. Entonces que en su locura, que en sus ataques, ella dijo, me enveneno y de paso enveneno a mi hijo, cuando esto no fue cierto. Y Julio César, que aquí se demuestra que es medio cabrón, sabía bien de antemano. Es algo triste, pero así fue como Livia Curio llegó al final de su vida. Qué tristeza, hermanos míos. Entonces, ¿lo hago? Sí. O sea, sí me tengo que ver todo esto. Es que es vodka puro. ¿Seguros?
si producción lo dice. Eh, sí, es realmente, bueno, salud. Oh, ¿sí lo está haciendo? Oh, Dios mío, si lo está tomando todo. No puede ser. Sí, ¿qué? Se lo acabó. Sí, entonces, un chavo llamado Catón Servio, un capitán, publicó un libro. Y en este libro fue tomado de antinacionalista y desagradó a la gente de Sila. Entonces, pues, esta gente se le fue encima. Pues, el pobre chavo tuvo un buen de problemas con la gente de Sila y todo esto. Entonces se hace su juicio. Su juicio va a haber dos fiscales, Pompeyo y Julio César, que desde entonces ya estaban teniendo aquí como mañita, ¿eh? Porque estos dos terminan haciendo un video con Craso. Y esa parte se pone muy buena también. Pero pues eso se los podría contar, pero no me están pagando para eso, me están pagando para Marco Tulio. Marco Tulio. Entonces, en este juicio, eh, pues es principalmente por problemas políticos y por problemas por así decirlo, con el partido de Sila. Eh, de Marco Tulio le pide ayuda a Julio César. Pero como que dice, es que no me parece la idea. X. Entonces es que Sila lo invita a cenar. A él, a Julio César, a Curio, a Pompeyo y a Pisón. Ahí Marco Tulio pues está cenando ahí comiendo sus cosas romanas y le saca el tema de Servio y del caso. Y Sila le hizo una observación bastante interesante que se relaciona mucho pues, con la política actual. De que nadie en Roma, o sea, nadie alzaría la voz para restablecer la antigua Roma con tal de perder su dinero. O sea, enfócate, enfócate. ¿Ustedes creen que los senadores y a los diputados van a alzar la voz para cambiar a México con tal de perder sus ganancias? Piénsalo. Esta es una Roma corrupta, hermano. México está corrupto. ¿Y qué le pasó a esta república romana? Se fue al garece. Se fue al garece porque llegó el imperio. O sea, sí estás entendiendo que ese dicho que dice que la historia siempre tiende a repetirse, ¿es cierto? Pues sí lo es. Pero continuando, porque pues ahorita ya está, me están viendo feo en producción, pero pues continuando con lo que se decía, en el juicio, pues ya hay presentes, nada bien. En el juicio se leyó unos párrafos de la susodicha novela y pues que supuestamente hablaba de los opresores y de que el gobierno, pero resultan ser discursos de algunos, ser párrafos de algunos discursos de Cincinato y otros de Aristóteles. Entonces, no había, no, perdón, no había culpa hacia la patria, era solo plagio. Entonces se le pide de la manera más atenta y amable perdón a Sila. Y Sila baja de las escaleras y le besa la mejilla, dándole la señal de perdón. Amado y menos por amor, porque me haces llorar y te burlas de mí. Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, hoy me voy a emborrachar
a no saber de mí, que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché. ¿Mm? Ah, sí es cierto. Ay, 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 ay. Tienes razón, hay que continuar con el video. Bueno, continuando con la tercera parte. Sila muere, lamentablemente, y Lepidus lo sucede. A Marco le detectaron reumatismo y le dijeron que no podía volver a trabajar. Entonces, él decide ir a Grecia, pues para realizar, pues como en Grecia todo es grande, bonito y con mucha ciencia, que en ese entonces era filosofía, fue a buscar un tratamiento medicinal al templo de Esculapio. Um, Julio César tuvo una hija con el que se llama Julia, muy importante en la historia, pues porque después se termina casando con uno de los miembros del triunvirato. Pues es cuestión de política, la verdad. Y Julio César y Pompeyo deciden visitar a Marco Tulio en su viaje medicinal. Ahí Marco, pues como está con las hierbas y todo eso, les profetiza algo a ambos. Ambos morirían en la sangre. Julio César traicionado por su hijo y Pompeyo traicionado por un amigo. Profecías que en cierta parte se terminan cumpliendo. Lamentablemente, Marco Tulio acertó. Pero bueno, todo sucede por algo. Lepidus desertó y fue exiliado por los senadores a Galia. Pero ahí dice, pues yo recluto mi ejército, ataco Roma. Pero entonces Pompeyo dice, no, tú no vas a hacer nada. Entonces, pues, si lo derrota, el Senado dijo que lo mataran, pero pues murió en circunstancias misteriosas. Marco y Quinto viajan al santuario de Asclepto, de Asclepto para ver, para que Marco pudiera encontrar la sanación. Lo bañaron con aguas curativas, lo vistieron de blanco, habla con Judavén, con quien sostuvo una charla. Después de su gran sueño, Marco se sintió aliviado y el sacerdote le dijo que su enfermedad se la da, solo se da a personas inteligentes, que sienten tristeza o aflicciones. Después de esto decidió volver a Roma. Y en el camino los atacan, tú. Sí, los atacan. Y pues, como Quinto ya está curtido del ejército, pues que mata a uno y el otro se escapa. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Que tenían el susodicho anillo, el de las esmeraldas, diamantes y serpientes, ese pinche anillo de la secta. Entonces, pues, Marco dije, no, esto ya está muy cañón, muy cañón. Y pues, se lo envía a Julio César en una carta donde le insinúa que él conoce al asesino. Entonces ya Julio César dice, no, pues sí, tengo que hacer algo. Julio César se reúne con Lucio, con Pompeyo, con Craso, el triunvirato. Lucio no, Lucio, quítenlo. Julio César, Pompeyo y Craso es el primer triunvirato. Con Curio y con Pisón. Pero nadie llevaba el anillo puesto. Entonces, entonces él dijo, preguntó si alguien de ellos había sido. Pues, no, nadie. ¿Yo qué? ¿Quién es él? No, todos se deslindaron, se lavaron las manos como Poncio Pilatos, que también es por esta época. Y aunque dudaba de Curio, dejó el anillo sobre la mesa y cuando volvió, nadie
nadie lo vio. Qué coincidencia, ¿no? Luego el procónsul de Roma fue a ver a Marco para platicar lo sucedido y él negó el anillo. Hablaron de la Acrópolis y de la relación hombre-dios, temas filosóficos. Quinto le dijo a Marco que, pues, ¿qué crees? Voy a ser papá, tú vas a ser tío. Pero pues no estaba seguro de todo esto, ¿no? También Quinto le entregó varias cartas de parte de Elvia, su mamá, y decía que ella está encargando de sus bienes y de todo eso. Pues porque la verdad desde el inicio te pintan a Elvia como la más chida de todas. O sea, Elvia se traía así al abuelo, se traía así a su esposo, se traía a todos, ¿no? Elvia, mis respetos para esa mujer. Eso sí es empoderamiento. No. Mis respetos para esa mujer. Es de mis personajes favoritos, la verdad, Elvia. Aparece poco. Bueno, poco a comparación de otros personajes, pero es... la amo. Y pues que hay y también su padre, porque es como muy... es todo lo contrario de Elvia. Y pues también le dice que su padre hizo amigos. Entonces, no. Pero entonces Elvia le dice, oye, pues, te propongo que te cases con con una chica y una joven, una señora, llamada Terencia. Y pues, ya tienes que conseguir esposa y todo eso. Bueno, en los 6 meses que vivió en la casa de Ático, Marco estudia en la escuela de Ptolomeo. Tomó clases de elocuencia y de retórica con el famoso Sirio Demetrio. También todo Antíoco de Escalón le dio clase de filosofía. Pues, la filosofía a los griegos se les da mucho. Anotis y Rocio visitaron a Marco y Antonis le regaló a Marco una cadena. Arquías, el primer maestro de Marco Tulio, muere. Y Julio César ve a Marco después de mucho tiempo y platican sobre la nueva esposa de Marco. Julio César intenta convencerle de que no se case con ella, porque Terencia eh, tiene relación con Fabia, que es técnicamente su hermana. Pero ¿qué pasa con Fabia? Que Lucio, el Ceperote, tenía algo con ella. Entonces no quería que hubiera problemas pues como siempre lo ha sabido, que hubiera problemas entre ellos, ¿no? Aunque Marco hizo caso omiso al consejo de Julio. Entonces Marco se termina casando con Terencia en una linda boda, pero no hizo nada en su noche de bodas. Ese Marco cuando quiere es chido, cuando no es chido. Es raro el Marco, es raro. Yo creo que necesito un poco más. No, ya no. Oh, bueno. Marco tiene a su primera hija, la luz de sus ojos, una hija llamada Tuli. La amo, la amo, la amo muchísimo, güey. La amo muchísimo. Y pues Lucio tenía encuentros con Fabio, efectivamente. Y por ahí cuentan que había una rebelión de esclavos. Pero, porque no se sabía mucho de esa rebelión. Solo era un rumor. Pasa que pues, Marco invitaba a abogados a cenar, pero Terencia lo regañaba y le decía, tú júntate con los mejores, tú aspira más, eres grande, no te conformes con lo pequeño, tú avanza, tú ve por más. Y pues Marco en cierta parte sí le hacía caso, o sea, ella lo ayudó a llegar a la grandeza. Eh, Mandaron a Marco a Sicilia, pero fue solo un tiempo.
Julio César y Pompeyo fueron a visitar a Marco, un poco tomados, como yo comprenderé, ¿no? Y pues le dijeron que este Craso lo invitaba a cenar, pues encontró entre los papeles de Sila una carta donde le hacía mención a Marco, y pues Craso quería leérsela. A la cena también iban Noé y Rocio. Craso, el triunvirato, quien era de los más ricos de la República, por lo que simpatizaba con todo el pueblo, pues porque la gente rica es como, ay, eres rico, ojalá me pueda ayudar. Hipocresía, lo más que da, pero pues era popular. Leyó la supuesta carta, que la verdad él había escrito, donde Sila le decía a Craso que podía confiarse de Marco, que Marco era una persona de las cuales se puede confiar. Continuando, Marco, pues, como había dicho, fue enviado a Sicilia. Pues vivía en paz, no vivía mal. Sicilia queda al sur de Italia, por si no lo saben, es una isla. Está Italia aquí y Sicilia está aquí, fácil. Compró tierras, les daba de trabajar a algunos trabajadores, algunos les pagaba, otros no. Eh, oh, también había los rumores de la rebelión seguían, y le escribió a su madre, a Elvia, que cualquier esclavo que llevase más de 7 años trabajando lo liberase, pues, para evitar cualquier cuestión, porque esta rebelión cada vez tomaba mucho más fuerza. Y en eso Marco se vuelve pretor. Tiene una magistratura bastante relevante, pues los pretores eran importantes en la sociedad romana. Y Fabia, la amante de Catilina, se suicidó. Y continuando con su vida, Marco Tulio fue ascendiendo, o bueno, más bien teniendo más magistraturas. Se volvió edil curul a petición de Julio César y pusieron su busto en un atrio, súper bien. Y Quinto tuvo un hijo, Marco Tulio ya tuvo su sobrinito. Eh, el pueblo pensaba que como Craso y los demás trabajaban con Marco, eran honestos, porque Marco era una persona honesta. O sea, la posición social de Marco era una persona honesta, una persona de valores, una persona buena en ese sentido. Entonces creían que como se juntaba con estas personas, decían, ah, pues si se junta con ellos, debe ser como ellos. Entonces creían que todos estos políticos eran bastante honestos, cuando en verdad, pues, si bien hacían cosas buenas, honestos no eran. Continuando, Cornelia murió cuando Julio César estaba de pretor en Hispania. Julio César le dio la mano de su hija Julia a Pompeyo. Esto, pues, sí, pero era para asegurar el triunvirato. El triunvirato ya estaba surgiendo, chicos. El triunvirato ya estaba. Y él se casaría con Pompeya, la hija de Julio César. Marco le dijo hipócrita a Julio César por la procesión que había hecho con el busto de su tío Mario. Y pues en otras circunstancias también Lucio, o sea, aquí ya todos tenían como cargos importantes, ya habían progresado en cierta parte. Lucio fue nombrado pretor y por Craso, o sea, cada quien tenía como los suyos. Julio César era un cabrón con todos, pero no con Marco. Pero sí se decían sus verdades, pero Marco lo ayudaba. Y Pompeyo, pues como era amigo de Julio, también estaba ahí. Pero Craso tenía su gente, y uno de estos era Lucio. Y pues continuando con esto fue como la parte del patriota y del político, porque pues en esta etapa de la vida de Marco Tulio, eh, aparte de su trabajo de abogado, fue teniendo puestos públicos. Eh, las magistraturas eran funcionarios públicos en Roma, y estas magistraturas ejercían una función en beneficio de la sociedad. Los pretores impartían justicia. Entonces, aquí se puede decir que Marco Tulio tuvo más participación política. Se casó también, vivió lo suyo, se enfermó. Fue una etapa de crecimiento en la vida de Marco.
Continuando con la vida de Marco Tulio ya en esta cuarta fase, el héroe, relacionaban a Marco con Claudia, la hermana de Claudio, que era un político. Sí, aquí los nombres eran como, a ver, ¿cómo llamo a mi hija? Pues yo me llamo Julio. Ah, le pondré Julia. Yo me llamo Emilio. Ah, pues le pondré Emilia. Ah, no eran muy originales, la verdad. Pero bueno, todo tenía un porqué en la sociedad romana, o la mayoría de sus cosas. Elvia, la madre de Marco Tulio, murió mientras él estaba en una cena con su queridísima y adoradísima Claudia. De ahí, Marco fue nombrado pretor y quinto edil, o sea, muy buenos puestos en la sociedad romana, muy buenos puestos. Y en cambio, cierto sujeto exigía ser cónsul, así por sus huevos exigía ser cónsul. Era Catilina. Marco Antonio y Julio César se volvieron amigos, esto es bastante importante. De ahí, Aulo, un criado de Marco, le dio una carta que le habían entregado urgente en la puerta de la casa, pero el que se la entregó llevaba la casa tapada y nunca se la vio, entonces nos pudieron identificar de quién era. En la carta le advertían de su propio asesinato. Después llegó otro misterioso, pero se identificó. Era Pompeyo, que le explicó todo, que el complot era contra él, pero que lo quería matar, pero que no dijera nada. Entonces, Marco Tulio fue en busca de César para que le explicara, pero él lo negó todo, tal cual. Marco Tulio y Terencia tuvieron un segundo hijo, pero Marco no muy quería a este hijo porque decía que no tenía los medios que brindarle para su subsistencia y para que fuese feliz. Después Marco logró ascender en los puestos de magistratura, llegando a la magistratura por excelencia. Llegó a ser cónsul junto con Antonio Ibrida, él era su co-cónsul. Y pues ambos gobernaron Roma, bueno, en la sección ejecutiva durante un tiempo. Y en este tiempo, por cuestiones de la patria, Marco llamó a Catalina por traición. En el juicio luchó de Roma, fue exiliado hacia Etruria. Sin embargo, el cabresto de Catalina regresa y chantajea a César con lo del complot. Le dice, tienes que ser mi abogado o yo revelo toda la verdad. Entonces, Julio César acepta. En el juicio, Marco pidió que se le haría muerte. Y Catón apoyó a Marco. Y al ver esto, Lucio huyó y reunió su ejército. Marco le dijo a César que también el nombre de él, el de Craso y el de Pompeyo y el de Claudio deberían figurar en las órdenes de ejecución, pero pues no pasó a mayores. El ejército de Catalina se enfrenta a una legión que está junto con Antonio Preterso y Quinto Curio. Esta legión era una legión bastante desordenada, la de Catalina, y pues como una buena estrategia fue derrotada. Quinto vio a Catalina herido y tirado ahí, pero como él ya lo había salvado en el pasado, decidió perdonarlo e hizo un comentario como: es un cachorro de oso, es un cesno. Pasa a estas circunstancias, hay muchas como cuestiones turbias, tanto con el concónsul, con algunos senadores, que terminan difamando a Marco. Entonces ya no lo quieren. Tales son las difamaciones hacia la persona de Marco, que empieza a ganarse el repudio de la sociedad romana. Sociedad que ya habíamos visto quería mucho a Marco. Lo quería mucho. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Entonces,
empezó a ganar cada vez más y más y más desprecio por parte de la sociedad. Y Julio César, Pompeyo y Craso fundan el triunvirato. Julio fue a ver a Cicerón para que lo ayudara a presentar la ley agraria, pero no se le llamaría triunvirato, sino comité de los tres. Él dijo que no, se negó y dijo que se opondría, o sea, sí, tal cual dijo Julio César, yo me voy a oponer en ese comité de los tres. Julio se ocuparía de los intereses populares, Pompeyo de los militares y Craso de los financieros. Y pues Julio César aún así dijo, no, Marco Tulio dijo, no, yo me opongo. Sin embargo, el Senado aprobó el proyecto de estos tres sin debido proceso y a Marco Tulio se le condenó al exilio. El Senado llamó a Cicerón a juicio y aunque este abogó, decidió irse, tal cual, exilio. Y el gobierno destruyó la mansión de Cicerón, ahí se construyó un templo. Quinto y Pompeyo pidieron a César que regresara a Marco del exilio, pero pues esto no ayudó mucho. Quinto también fue a ver a Antonio Vida para reclamarle que el porqué de la difamación de las cartas que había presentado que eran falsas, y al final aceptó. Entonces pero pues para esto Marco Tulio ya se había ido a Salónica. Quinto buscó a muchas amistades para que ayudasen a volver a Marco Tulio, y su esposa también, o sea, no se quedó de brazos cruzados. Él también empezó, Terencia también empezó a buscar, oye, pero es que Marco es buena gente, era buen pedo, cosas así, para devolverle la buena fama que en un antaño llegó a tener el buen Marco Tulio Cicerón. Tanto fue así que de repente todos pedían el regreso de Cicerón. Y pues Catón decía al Senado de que habían desterrado a un inocente. ¿Cómo es posible que nosotros hubiéramos desterrado a un inocente? Y pues el Senado se estaba pensando. Antonio Vida amenazó con contar todo al nuevo cónsul Cornelio Letulio Sponser. Y pues las tensiones entre el Senado, entre los políticos eran grandes. O sea, Marco Tulio con su exilio estaban los que decían, no, pero es que ya vimos que sí es inocente, hay que traerlo de vuelta. Y hay otros que decían, pues ¿qué, para qué lo traemos de vuelta? Realmente causó un gran debate este hombre. Entonces llegamos al punto de que todos querían el regreso de Cicerón, menos una persona, Clodio. Clodio lo odiaba, lo odiaba. Entonces Pompeyo convenció al pueblo de que votaran por anular el destierro y así que no hicieran caso a Clodio. O sea, sí, Clodio, tú di lo que quieras. ¿A ti qué? ¿Qué? Y todos votaron y Cicerón regresó. A su paso todos le gritaban, héroe, 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 y le botaban flores. Todos estaban felices, era un héroe, ungido, y lo amaban, simplemente lo amaban. Tulia le contó a Marco de las agresiones que sufrió Quinto por parte de los simpatizantes de Clodio y que su esposo, el esposo de Tulia, había muerto. Quedó viuda la pobre. A Cicerón lo fue a traer Quinto a una estancia antes de entrar en Roma. Fue con muchos hombres, carruajes, tambores, estandartes, digo, o sea, literalmente un héroe estaba regresando, un héroe que fue difamado, un héroe al que le dijeron de cosas, pero él sabía lo que era, y el pueblo muy en el fondo también sabía lo que era Marco Tulio. Entonces lo recibieron bien. El Senado también lo recibió con las puertas de Roma, y luego fue al Senado y se sentó en su silla dando un bello discurso, un muy bello discurso. Como ya habíamos dicho, con el destierro de Marco Tulio, en donde estaba la casa de Marco construyeron un templo de la libertad,
pero pues sabía que si simplemente llegaba y decía, no, pues sabes que esto se va, y Clodio iba a poner a la gente otra vez en su contra. Entonces pues lo hizo de la manera legal y en el Senado se acordó que, bueno, una característica es que cuando tú pierdes el estatus de ciudadano al ser exiliado, pierdes muchos beneficios. Entonces, el Senado concordó en que se le devolvían parte de estos beneficios. Entonces se mandó a destruir el Templo de la Libertad y a reconstruir la casa de Cicerón. Sin embargo, Claudio no se quedó de brazos cruzados y mandó a quemar lo que llevaban de la construcción. También atacó con ciertos hombres a Marco Tulio, pero este llevaba soldados que lo protegían. Entonces no hubo no le podían hacer nada, no hubo daño hacia Marco Tulio por estas acciones agresivas que tomó Clodio en su contra pues, tras su regreso. También cabe aclarar que Marco Tulio pensaba que no se tomaban acciones represivas contra Clodio porque creía que era parte de los planes del triunvirato. Entonces por eso no había como tanta agresión hacia su parte, tanta represión. Pero estas eran especulaciones de que Cicerón tenía en ese momento. También en este tiempo Marco Tulio empezaba a escribir una de sus obras más importantes, La República. Y no me refiero a la República de Platón, es la República de Cicerón. Y pues también fue a hablar con varios de sus amigos para que Clodio no fuera edil. Bajo la excusa de que si lo volvían edil incitaba una revolución. Al final terminó ganando y él no fue edil. Cicerón comenzaba a mantenerse al margen de los hechos de Roma. Pues como sabemos, en esta etapa Roma, y como hemos visto ya había muchas traiciones, mucho golpe, mucha influencia política, había mucho choque político, meramente. Eh, si algo nos dieron los romanos fueron las ciencias políticas, el derecho. Sin embargo, también nos heredaron los problemas que conllevan estas ciencias y estos oficios, que son los problemas políticos precisamente por ver quién controla el poder. Son problemas que lamentablemente han existido desde mucho antes que los romanos, solamente que los romanos le dieron nombre. César, Julio César, le pidió a Marco que tuviera un augurio para él, porque pues Marco se había vuelto parte de los augures. Como es costumbre, Marco fue acompañado por un magistrado y al haberse alistado salió de su tienda para hacer el augurio. Vio al César triunfante con un águila sobre su hombro, gloria, pero también inmediatamente se puso una mujer con un cuervo enfrente de él y vio al César muerto y vio la caída de Roma. Unas predicciones que de ser ciertas fueron muy exactas. Para los que no sepan, Julio César fue un gran conquistador, fue, fue un gran político, un gran ambicionista que hizo que el imperio romano creciera enormemente. De él fue la idea del triunvirato, de él fue la idea de cambiar a Roma. Él sí buscaba un cambio para Roma, pero él sabía que el cambio no se encontraba en la democracia. Sin embargo, precisamente porque el Senado en cierta parte era corrupto y no quería perder el poder, pues ya veremos qué pasa con Julio César. Craso murió cuando iba a combatir a los partos que se sublevaron contra Roma, y Cicerón pensó que Julio César o Pompeyo habían ordenado su asesinato. Honestamente esto no se sabe, es posible que sí, es posible que no, las traiciones en Roma eran algo muy comunes, entonces no podemos descartar la idea de que en verdad lo hayan mandado a matar, pero pues la historia dice que lo mataron en batalla. Julio César y Pompeyo se enfrentaban ahora entre sí. Luego murió Julia, la hija de César y esposa de Pompeyo. De pasar a ser amigos se enfrentaban entre sí en cuestiones políticas, en cuestiones meramente políticas. Es que así es, como se los dije, peleas políticas, peleas políticas. Tito Millón le dijo a Cicerón que él mandaba a Clodio
era César, que lo ocupaba para sus fines. Julio César iba ahora por una dictadura, pero él solo. Millón se postuló para consulado y Clodio para pretos. Un día Clodio atacó a Millón, pero Clodio murió. Al fin, al fin llegó el fin de Clodio. Los problemas entre Pompeyo y Julio César se agravaron. Según esto dijo que Julio César y Pompeyo podían llegar a un acuerdo, pero pues la verdad esto se veía muy distante. Julio César vivía extra de Roma, Pompeyo tenía su ejército, Julio César tenía su ejército y el Senado decía depongan las armas, pero Pompeyo no las iba a deponer y Julio César sabía que si él deponía las armas, Pompeyo lo mataría. Entonces Pompeyo se enfrentó a Julio en camino a Roma y perdió. Porque lo que tuvo que, por lo que tuvo que ir a Macedonia por refuerzos, Marco igual comenzó a reunir a los pompeyanos, puesto que Marco apoyaba a Pompeyo, porque ahí ya veía que Julio César no seguiría la tradición del cónsul, no seguiría la tradición de la república. Lo que Julio César quería establecer era una nueva forma de gobierno, una nueva forma que le diera estructura y que le diera orden al que sería posteriormente Imperio Romano. Pero en esta cuestión estamos hablando de la República. La República ya está llegando a sus finales para esta época, cuando empiezan las guerras civiles entre Pompeyo y entre Julio César. Marco tuvo un augurio de que Pompeyo sería asesinado y augurio que ya había tenido antes en las visiones que tuvo en Grecia y que le dijo. César era ayudado igual por el militar Marco Antonio. Marco se enteró de que Pompeyo perdió una batalla y que César solo lo hizo ir a Egipto y que ahí Pompeyo fue asesinado por un soldado. Aquí también entran las historias como de Cleopatra y otras cuestiones. La verdad es que esta etapa de Roma es muy, muy, muy interesante y podemos hacer literalmente un video de estos, tal vez con menos alcohol, porque sí afecta al desarrollo de cada uno de estos personajes. Mientras esto sucedía, pues había guerras. César se quedó con Cleopatra, trataron de derrocar al hermano ahí. Pero pues en la vida de Cicerón, que es lo que nos compete, Tulia, su hija, se encontraba muy mal de salud. Hicieron varios viajes, se divorció de Terencia, pero lamentablemente al final Tulia terminó muriendo por la enfermedad, que lamentablemente era una enfermedad incurable. Y pues la situación de Roma seguía en crisis, o sea, seguía habiendo guerra civil. Julio César estaba en Egipto con Cleopatra, Pompeyo estaba en Macedonia, o sea, era totalmente un caos. Y la sombra se cirnió sobre Marco Tulio al llevarse a la luz de sus ojos, al llevarse a su hijita dorada. César regresó triunfante y fue coronado como dictador vitalicio. Este César era amado por muchas personas, aunque no lo crean. Y pues entre esta gran ola de emociones que estaba el Imperio Romano, Marco Bruto trata de convencer a Marco Tulio de que haga que el Senado se ponga en contra de César. Pero es que el Senado ya había intentado coronar a César, pero César se oponía, porque él creía que eran unos viejos que iban en contra del progreso. César se estaba aliando con Marco Antonio, que pasaría a la historia como alguien importante en el segundo triunvirato, junto con Octavio y Lepidus, pero el que resaltaría sería Octavio, el protegido de Julio César. Mm, este Las traiciones en el Senado se fueron acrecentando. Marco y Quinto fueron a ver al Senado a César porque Quinto lo convenció y le dijo que le gustaría que lo irían y que vería cómo César en verdad buscaba algo, porque los que no sabían, Quinto hizo que su hijo se le instara con César. Sin embargo, vieron gritos, vieron empujones, y cuando vieron el César fue asesinado por su hijo Bruto al pie de la estatua de Pompeyo. Fue apuñalado por los miembros del Senado y así se cumplió la profecía que hizo que hizo
Marco Tulio. Su hijo no reconocido, Marco Bruto, fue el que principó y motivó la traición en el Senado que hizo que apuñalaran al César. Marco Antonio, un militar, sobrino de Marco Tulio, de Julio César, y su segundo al mando, se hizo cargo de la ciudad como cónsul. Marco Antonio leyó el testamento de César en el foro y en las escalinatas estaba su féretro. Dejaba todas sus cosas al pueblo y cada persona de Roma le dejó un poco de dinero. Julio César en verdad tenía separándonos un poco de la historia principal que es de Marco Tulio, fue un hombre que si vemos la moral no lo podemos analizar con profundidad porque veremos cuántas cosas malas que hizo, pero también, y esas cosas malas opacan a las buenas, si te soy sincero. Pero sí podemos, si las separamos, podemos ver la genialidad y la increíble creatividad que tenía este hombre para lograr sus objetivos. Si bien sus medios no fueron los indicados para los de la época, incluso para los de la época no fueron los indicados, sí podemos decir que era progresista, sí podemos decir que en verdad buscaba el bien común como la finalidad máxima. Sin embargo, pues las cosas para él no resultaron muy bien y lo terminaron asesinando. Marco Antonio también dijo que Cicerón era un problema para la sociedad y Octaviano, el otro muy importante, se hizo ganar el afecto de Cicerón. Sin embargo, Marco Antonio seguía diciendo y tratando de convencer al Senado de que el verdadero asesino de Julio César había sido Marco Tulio Cicerón. Sin embargo, Cicerón dio varios discursos, en uno como que humillaba ligeramente a Marco Antonio, lo que hizo que se molestara y se emborrachase. Eh, los problemas siguieron. Octavio se puso a reunir un ejército de personas partidarias de César. Cicerón estaba del lado de Octaviano, aunque violaba algunas leyes, y no del lado de Marco Antonio, que sí seguía las leyes. Marco convenció a senadores que se pusieran del lado de Octavio. Entonces aquí ya se estaba armando la segunda pelea, la segunda guerra civil del segundo triunvirato. Pero Octavio solo lo hacía con dolo. Los amigos secretos de Octavio convencieron a Cicerón de que denunciara a Marco Antonio y así lo hizo, hablando ante el Senado. Al final, Octavio y Marco Antonio llegaron al acuerdo de que hicieran un segundo triunvirato junto con Lepidus y así fue. Al tener este segundo triunvirato, al tener este pacto, Marco Tulio parecía un traidor, si se dan cuenta, porque apoyó uno, difamó al otro y al final estos dos terminaron estando juntos. Entonces, ¿qué tan factible fue eso? Marco huyó hacia Astura. Su hijo también figuraba en la lista mala del triunvirato. Cicerón esperaba en la villa de su hermano y sobrino, pero no llegaron porque habían sido asesinados por órdenes del triunvirato. ¿Qué pasó? Que capturaron al hijo de Quinto y Quinto fue a rescatarlo. Le dijeron, ¿dónde está Marco Tulio? Necesitamos saber dónde está Marco Tulio. Y pues los mataron. Los mataron porque nunca traicionaron a su tío y a su hermano. Cicerón vio una visión de que Quinto le decía que fuera a Macedonia. Él estaba cansado de huir, pero así lo hizo. Cicerón mientras dormía vio una mano que era del dios y le decía que no temiera, que él le protegería. A la villa llegó Herenio, el centurión y Popilio. Eran quienes habían sido mandados a asesinarle. Los esclavos dijeron que ya se habían marchado y ellos los siguieron. Cuando vio que venía detrás de él, ordenó que dejaran la litera en el suelo. Cuando asomó la cabeza Herenio, se la cortó, y luego las manos, pues Marco Antonio así lo pidió.
ya que con eso había escrito las Filípicas. Y pusieron estas en la rosta, y lo demás del cuerpo fue enterrado donde lo mataron. Los esclavos de Marco Tulio e incluso Filólogo querían que muriera, ya porque cuando él muriera les daría la libertad. A Filólogo los que lo mataron le dieron el collar de Aurelia, pero no quiso la cruz egipcia que también le había regalado Fluvia, la esposa de Clodio. Clavó una aguja en la lengua de Cicerón, ahí quedó la cabeza hasta que solo quedaron los huevos y con una patada militar la tiró. Marco Tulio murió a los 43 años. Fue horrible la manera en que mataron. Todos sus esclavos lo traicionaron. El collar de la mamá de Julio César lo llevó hasta el final de sus días. Lo humillaron, lo vapulearon en su muerte. Todo es el ejemplo perfecto de que las mejores personas, o al menos las personas que siempre buscan el bien, mueren de maneras más trágicas que las personas que hacen el mal. Y pues aquí llegó el gran abogado Marco Tulio Cicerón, que si bien tuvo una vida bastante compleja, rodeada de los principales actores, los principales protagonistas de la historia de la última parte de la República de Roma, logró sobrevivir un gran tiempo y logró vivir un montón de experiencias que al final, por involucrarse en la política, terminaron matándolo. Esa fue la historia de Marco Tulio Cicerón. Muchas gracias por vernos.